¿Qué tal? Y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en tu canal de juegos de mesa favorito, Card Games. Lo prometido se hace realidad y ahora sí contamos con el Monopoly de la edición del Mundial 2026. En este caso, la particular edición de Panini Prizm, una de las ediciones más exclusivas de Panini, en este caso de sus cartas. Contamos con esta edición basada en este evento deportivo, el más grande al nivel del fútbol. Así que vamos viendo que es de 8 años en adelante, 2 a 4 jugadores y va a incluir un starter pack y 2 sobrecitos clásicos. Ya todos ustedes saben que es quién es Panini en lo que es el tema del coleccionismo de cartas. Así que vamos viendo también por atrás lo que trae. Que podemos, dice, celebrarlos a las estrellas del momento, a las leyendas de la FIFA y a los momentos memorables y competir en este Mundial 2026. Escoge a tus estrellas, demuestra la grandeza y anda por la gloria. O conquista la gloria. Y pues indica también un poco que puedes añadir más estrellas o más jugadores con cajitas de Monopoly Prizm. En el caso en el que yo he traído, no traje la caja con los sobrecitos, solo traje el juego para ver cómo es y explicarles a ustedes cómo se juega. Así que más o menos vamos viendo. Y por si acaso también esta edición tiene unas reglas diferentes a la hora de jugarlo. Así que sin más que perder tiempo, vamos a abrirlo. Lo que serían las tarjetas de la final, lo que serían los partidos de los mundiales y los game changer o los cambios de juego. Ya sacamos, y por ejemplo tenemos la caja protectora clásica de varios Monopolies que nos indica algunas cosas o detalles importantes en esta edición. Lo que varios coleccionistas se van a matar y van a buscar son los sobres. En este caso, el starter pack de esta edición y de las demás cajas que están llegando es la misma, de color blanco, y los sobres esta vez sí son diferentes y depende al azar o la suerte qué es lo que nos va a tocar. Así que lo abriremos con ustedes para ver qué jugadores y qué tipo de diseño nos tocan, porque algunos de estos van a llegar a valer muchos dólares en el mercado, sea en Amazon, eBay o en algún e-commerce online, por ejemplo. Allá acá tenemos por ejemplo lo que van a ser las figuritas, lo que son los tokens, rojo, amarillo, no sé si llegan a apreciar, plomito, y azul, que son pelotas de fútbol. Tenemos también los 3 dados, en este caso el dado tradicional para moverse, el dado de ataque y el dado de defensa. Liberamos espacio como siempre en este canal porque es una belleza resaltar el tablero de juego. Vamos a abrirlo y a primera vista se ve que es obviamente diferente al clásico Monopoly, ya que tenemos algunos cambios incluso inspirados. Vamos a levantarlo un poco. Tenemos lo que sería la banca, en este caso no hay cárcel sino banca, váyase a la banca, y lo que sería el Team Jet para transferir jugadores, el Game Changer y lo que serían las tarjetas de la final, por ejemplo, y esto como para competir, nada más. Y esto sería el tablero de la edición de Monopoly. Y vamos sacando primero lo último, que son lo que van a ser como unas monedas en esta edición, que son de 1 y de 5. Así más o menos se ve, que son de cartón y hay que desglosar. Y por acá tenemos, y les presento lo más importante de una edición de Monopoly, que en este caso es el manual de las instrucciones. Vamos viendo también, como mencionaba, que sí hay cambios de reglas, y este canal va a explicar todo cómo se juega esta edición. Acá por ejemplo alguna de estas que les iremos mencionando en nuestro próximo video. Así que no se olviden que se pueden suscribir a este canal y activar las notificaciones, porque vamos a estar subiendo este video lo más pronto posible, tanto como el del unboxing del otro Monopoly que trajimos, que es un Monopoly de cartas también basado en el mundial, y el How to Play de esta edición. Más o menos se ve así. Y eso sería todo por esta. Ok, vamos a abrir los sobrecitos de esta edición de Monopoly Panini ahora. Ok, una vez como les mostramos la apertura de los sobres, ya tenemos lo que nos salió en esta tanda. En este caso, en el starter pack salen Lionel Messi, Heung-min Son, Kylian Mbappé, Mia Hamm, Harry Kane, Christian Pulisic, el Rey Pelé, Robin Van Persie. Y más o menos se ven así sus estadísticas por la parte de atrás. Y esto sí es lo especial. Por ejemplo, acá en este me salió Andrés Iniesta, Julian de Guzmán, Aitana Bonatti, Christine Lilly, Steven Gerrard, David Villa,
Priscila, Cindy, Parlow, Cone y Marta. Y más o menos también son sus estadísticas dependiendo del diseño de la carta por atrás. Por ejemplo, en este caso de las jugadoras femeninas y en este caso de las masculinos. Ok, para acelerar un poco el video y no demorarnos mucho, vamos a unir todos los demás elementos aparte de los sobres en una sola unidad. Vamos a ver primero lo que serían las monedas, en este caso de 1, de 5. Pasamos con las tarjetas, en este caso las de los partidos, más o menos se ven así, divididos por finales, semifinales, cuartos, 16avos, octavos, fase de grupos. O sea, lo que serían la ronda de 16 en este caso son los octavos de final. Hay una pequeña aclaración. Y estos son lo que son los Game Changer, que creo que se pueden jugar a lo largo de la partida, y sus respectivas instrucciones. Tenemos las tarjetas de final, donde acá sí se van a jugar tú, tu oponente, tú, tu oponente, tú, tu oponente, tú, tu oponente. Y con numeración 7, 6, 5, 4, 3 con diferentes códigos. Los daditos y la pelota roja, amarilla, azul y plomita. Esto sería todo por el video de hoy y gracias por quedarse hasta el final del video. Es una gran ayuda para que nos puedan acompañar en este proceso de subir videos en YouTube. Antes de despedirnos, también quisiera recalcar que esta no es la primera vez que nosotros traemos Monopoly desde los Estados Unidos. Contamos con varios juegos traídos desde allá, como una edición de Rick y Morty y una edición de Dr. Seuss. Si es que lo he aclarado anteriormente, también les dejo igual las tarjetas de la descripción para que los puedan observar. Y si quieren enterarse de otros videos y nuevas noticias como este Monopoly del Mundial, pueden seguirnos en nuestras demás redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Ahí los mantendremos súper informados sobre estos nuevos juegos. Y próximamente, como aclaramos, traeremos esta edición Monopoly Deal del Mundial también, que se juega un poco igual a este Monopoly Deal clásico. Así que nos vemos hasta la próxima.